¿Cuándo hablamos de una infección de vías urinarias? Cuando se presenta alguna alteración que condicione a la colonización viral o bacteriana, y aquí va uno de los principales tabúes de los que no hemos hablado, y que no todas las infecciones de vías urinarias son bacterianas y que no todas requieren de antibióticos, ¿sí? Hay un buen número de infecciones de vías urinarias que pueden cursar asintomáticas, que son virales o con molestias mínimas, y que estas mismas solitas se autorregulan y se curan. ¿Cuáles son las que reciben especial atención? Las infecciones de vías urinarias que son producidas por bacterias, porque son más sintomáticas, porque producen normalmente una afección mayor, dolor al orinar o disuria, que es importante. Los pacientes pueden orinar o no, incluso hasta con estrías o gotas de sangre por la inflamación de la uretra. No se alarmen, o sea, cuando es un sangrado muy pequeño, seguramente la uretra está muy inflamada. Incluso los pacientes, los niños, pues ya no quieren orinar porque les causa dolor esta disuria, ¿no? Entonces es uno de los datos principales, característicos de infección de vías urinarias. La otra es la necesidad de ir muchas veces al baño, a hacer pipí, ¿sí? Esto se conoce como poliuria, o sea, muchas veces voy a hacer pipí y voy y hago 3 gotas, 5 gotas, un chorrito y ya. Al rato regreso. Entonces uno está yendo 15, 20, 25 veces al baño a hacer pipí, y esta es una manifestación también muy importante. La otra son los dolores abdominales, ¿sí? Finalmente, ahora pensemos de abajo hacia arriba. Yo les platicaba de cómo los riñones estaban en la parte posterior a superior de la espalda, bajaban a los ureteros, a la vejiga urinaria y finalmente a la uretra. Ahora, ¿cuál es la vía de entrada habitual de los bichos? Pues por la uretra, o sea, por debajo, y sería ascendente. La otra forma, que es menos común, es por vía hematógena, o sea que por los vasos sanguíneos una bacteria llegue a los riñones y los infecte, lo cual también puede pasar. Pero el paciente debe tener un antecedente de una infección grave como una sepsis, estar hospitalizado en una terapia intensiva o mucho tiempo en el hospital, y esto sí es posible. Pero para todas las demás personas que llevamos una vida razonablemente normal y no estamos hospitalizados o tenemos deprimido el sistema inmunológico, la vía natural de entrada será a través de la uretra. Es por eso que las mujeres, al tener una uretra mucho más corta que los hombres, sufren de mayor número de infecciones de vías urinarias. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Hola amigos de Imperfecto, bienvenidos al programa Escucha tu Salud con tu amigo el Dr. Jaime del Río. También saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de redes sociales, a través del Facebook Live de el Dr. Jaime del Río, @alergia Polanco Lomas, y aquellos que también por medio de YouTube nos ven de manera sincrónica o escuchan el podcast en las principales plataformas como Spotify. También todos bienvenidos. El día de hoy es 23 de mayo del 2023 y va a ser un programa también bastante bueno y especial, recopilando algunas de sus preguntas, de sus comentarios y también atendiendo todas sus dudas, ¿no? Así que por favor les pido que si tienen ganas de participar haciendo un comentario o alguna pregunta, serán bien recibidas y serán leídas al aire con mucho gusto. El día de hoy vamos a hablar de infección de vías urinarias, y si todavía tenemos algo de tiempo hablaremos de las reacciones alérgicas a los medicamentos o las reacciones adversas a los medicamentos, cuál es la diferencia entre uno y otro y qué características tienen, cuáles son graves y cuáles son pues no graves, ¿no? Que incluso pueden pasar
por sí solas sin recibir incluso ningún tratamiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar. Por favor, recuerden todos aquellos amigos que están escuchándome a través de la frecuencia de imperfecto.com.mx, pueden mandarme sus comentarios a través de el WhatsApp de la estación que viene ahí la pestaña en la parte inferior derecha. Ahí directamente ahí llegan sus comentarios, sus preguntas. La semana pasada recibí bastantes y se los agradezco. Les pido que no baje esa participación, por supuesto, todos los que tengan algo que comentar o compartir o preguntar. Y lo mismo para todos aquellos que están a través del Facebook Live, ahí directamente también, ahí en vivo, leemos y contestamos. Bueno, a ver, abrimos directamente, ¿no?, con el tema del día de hoy, que son las infecciones de vías urinarias. Es un tema que pareciera que es muy común, muy del dominio público, ¿no? Seguramente muchos de ustedes o de sus hijos, hijas, o conocen a alguien que haya tenido una infección de vías urinarias. Es una infección hasta cierto punto común, pero aquí vamos a analizar con lupa de qué se trata y por qué es, ¿no? Antes de hablar de esta patología, yo creo que debemos de revisar y que debemos de plantear cuál es el sistema urinario, en qué consiste y cuáles son sus funciones, para que vayamos directamente al problema, a esta patología de las infecciones de vías urinarias, ¿no? Entonces, el complejo sistema urinario empieza en los riñones. Es una estructura que no solamente complete a las vías urinarias o a los conductos donde se va a orinar, como es la uretra, ¿sí?, el meato urinario, la vejiga, los ureteros y los riñones. Fuera tan sencilla la cosa, pues sería un tema de dominio público hablar de estas estructuras. La verdad es que seguramente han oído hablar de, me dio una pielonefritis o una infección en los riñones. ¿Qué onda con eso? Pues eso es una infección de vías urinarias, pero alta, ¿sí? Los riñones están localizados en la parte posterior de la espalda, en la espalda lumbar, ¿sí?, un poco más hacia arriba, no tan abajo, no en la cintura, sino un poco más arriba. Hay mucha gente que se queja de dolores en esa parte de la espalda baja. Y sí puede ser una contractura muscular, o me agaché y me quedé atorado, un golpe, etc. Pero una de las causas que distingue a una infección de vías urinarias altas o a una pielonefritis o una inflamación de los riñones, como una hidronefrosis, que es el término correcto, pues se va a manifestar con dolor. Los riñones son unas estructuras fantásticas que se encargan de recibir el flujo sanguíneo en minutos. O sea, tienen unas arterias, unos vasos sanguíneos tan potentes que son de los principales que se encuentran en el cuerpo humano. O sea, el corazón late, el corazón bombea sangre a través de la aorta. Es una estructura muy caudalosa, por decirlo ahí, así, no es un río, pero es una estructura que distribuye todo el flujo sanguíneo en el cuerpo, ¿sí? Es un vaso muy grueso, es un vaso que soporta una gran presión por la cual late el ventrículo, en este caso el ventrículo izquierdo, y que gracias a esa fuerza la sangre llega hasta la uña de los dedos de los pies, ¿no? O sea, si no bombeara el corazón con esa fuerza y no se condujera esta fuerza a través de los vasos sanguíneos, a través de esta vasculatura, estos vasos que son unos tubos huecos recubiertos por una serie de mallas, de músculos, y que pueden aumentar o disminuir el tono muscular, es decir, el calibre del vaso sanguíneo, haciéndolo más grande o más chico, para permitir mayor o menor flujo sanguíneo, para regular la presión sanguínea.
pues estos vasos llega una rama directamente a los riñones y se llaman las arterias renales. Entonces, fíjense bien, todo el flujo sanguíneo que bombea el corazón pasará por los riñones, ¿sí? Los riñones son una coladera que filtra la sangre, ¿sí? Hagan de cuenta que de esas coladeras que tenemos en las cocinas para, no sé, las pastas, para quitarle el agua a la verdura, así los riñones, son unas grandes coladeras. Y por ahí se filtran una gran cantidad de ¿qué cosas? De nutrientes, de elementos o oligoelementos, ¿sí? Como cuáles, como sodio, potasio, cloro, calcio, todas estas iones, todos estos oligoelementos, incluso proteínas, se vuelven a absorber dentro del mismo riñón, ¿sí? Y solo a través de la coladera pasarán algunos productos que son de desecho del metabolismo de algunos alimentos como proteínas, ¿sí? Y serán orinados. Entonces la orina se va formando a través del flujo sanguíneo que recibe directamente de las arterias renales, que son de la primera ramificación de la aorta abdominal. Recibe un flujo sanguíneo muy alto. Los riñones reciben prácticamente en cuestión de un minuto los 6 litros de sangre que bombea a través del cuerpo. Por lo tanto, es un órgano sumamente irrigado de sangre. Es un órgano además que filtra mucha sangre y que gracias a eso, repito, se forma la orina. Entonces, hagan de cuenta que en esta coladera va pasando la sangre y se va filtrando, les repito, las proteínas, los iones o los oligoelementos como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, que son fundamentales para la vida celular, para la vida del ser humano. Y los productos que son tóxicos, como de metabolismo de medicamentos, de proteínas, son eliminados y son orinados. Entonces se va formando la orina. Entonces el riñón va colectando a través de unos conductos llamados microtúbulos o túbulos colectores este líquido que vamos a llamar orina finalmente. El riñón conduce, además, todo este líquido se va conduciendo por gravedad, baja a través de dos estructuras. Cada riñón va a tener dos tubos largos que van a llegar a la vejiga, que se llaman ureteros, ¿sí? Hay uno de cada lado, izquierdo, derecho, y en la vejiga urinaria se va a colectar toda esta orina. La vejiga urinaria es, como les digo, una gran como vasija colectora, ¿sí? Y que tiene diferentes capacidades. En el niño es chiquita, en el adulto pues puede tener 600, 700, 800 mililitros de capacidad o incluso más. Las mujeres, al tener una mayor elasticidad y musculatura por múltiples cuestiones que tienen que ver con su propia anatomía, pueden incluso tener hasta más, ¿no? Es por eso que si ustedes quieren comparar a un hombre con una mujer, el hombre va a ir mucho más veces al año que una dama, ¿no? Ellas pueden aguantar más y pueden tener incluso una mayor colección de líquido urinario, ¿no? Entonces, los ureteros bajan a la vejiga y en la vejiga se colecta la orina, y cuando se da la señal, y esta sí se controla a placer, ¿sí? Las ganas de hacer pipí o de miccionar, uno decide o no aflojar o apretar el esfínter del uretero, que es el último tubo que se va a encargar de eliminar la orina de la vejiga hacia el exterior, ¿no? Depende si uno es hombre o es mujer. La uretra va a tener una extensión que puede ser tan pequeña como de 4 centímetros en la mujer, o puede ser mucho más grande en el caso del hombre, ¿no? Y bueno, ahí está nuestro sistema urinario. ¿Cuándo hablamos de una infección de vías urinarias? Cuando se presenta alguna alteración que condicione
a la colonización viral o bacteriana, y aquí va uno de los principales tabúes de los que no hemos hablado, y que no todas las infecciones de vías urinarias son bacterianas y que no todas requieren de antibióticos, ¿sí? Hay un buen número de infecciones de vías urinarias que pueden cursar asintomáticas, que son virales o con molestias mínimas, y que estas mismas solitas se autorregulan y se curan. ¿Cuáles son las que reciben especial atención? Las infecciones de vías urinarias que son producidas por bacterias, porque son asintomáticas, porque producen normalmente una afección mayor, dolor al orinar o disuria, que es importante. Los pacientes pueden orinar o no, incluso hasta con estrías o gotas de sangre por la inflamación de la uretra. No se alarmen, o sea, cuando es un sangrado muy pequeño, seguramente la uretra está muy inflamada. Incluso los pacientes, los niños, pues ya no quieren orinar porque les causa dolor esta disuria, ¿no? Entonces es uno de los datos principales, característicos de infección de vías urinarias. La otra es la necesidad de ir muchas veces al baño, a hacer pipí, ¿sí? Esto se conoce como poliuria, o sea, muchas veces voy a hacer pipí y voy y hago 3 gotas, 5 gotas, un chorrito y ya. Al rato regreso. Entonces uno está yendo 15, 20, 25 veces al baño a hacer pipí, y esta es una manifestación también muy importante. La otra son los dolores abdominales, ¿sí? Finalmente, ahora pensemos de abajo hacia arriba. Yo les platicaba de cómo los riñones estaban en la parte posterior superior de la espalda, bajaban a los ureteros, a la vejiga urinaria y finalmente a la uretra. Ahora, ¿cuál es la vía de entrada habitual de los bichos? Pues por la uretra, o sea, por debajo, y sería ascendente. La otra forma, que es menos común, es por vía hematógena, o sea que por los vasos sanguíneos una bacteria llegue a los riñones y los infecte, lo cual también puede pasar. Pero el paciente debe de tener un antecedente de una infección grave como una sepsis, estar hospitalizado en una terapia intensiva o mucho tiempo en el hospital, y esto sí es posible. Pero para todas las demás personas que llevamos una vida razonablemente normal y no estamos hospitalizados o tenemos deprimido el sistema inmunológico, la vía natural de entrada será a través de la uretra. Es por eso que las mujeres, al tener una uretra mucho más corta que los hombres, sufren de mayor número de infecciones de vías urinarias. El sistema urinario tiene diferentes métodos de protección, y uno de ellos es que cada que uno hace, la uretra se irrita, detecta ahí algo de inflamación, entonces dan ganas de orinar, ¿no? Se irrita y genera esa sensación, ganas de ir al baño, entonces uno limpia la uretra. Este constante fluir de líquido llamado orina pues ayuda, porque la orina tiene un pH un poco ácido que evita el crecimiento bacteriano. Pero a veces esto no es suficiente. A veces hay alteraciones también en uretra o en vejiga, y ahorita vamos a platicar de ello, y esto condiciona infecciones de vías urinarias. Entonces, regresando a esto, llega la bacteria, asciende por la uretra y llega a la vejiga. Han oído hablar del término de uretritis nada más, donde solo está inflamada la parte final, la uretra, y es muy dolorosa, muy molesta, y está uno yendo constantemente a hacer pipí al baño, ¿no? Esa es una uretritis, es la parte final. Pero también podemos tener una cistitis. La cistitis es cuando se inflama la vejiga urinaria y también la uretra. O sea, ya ascendimos a esta bolsa colectora de orina. Llegan las bacterias, se infectan e inflaman. Entonces ahora sí se agrega el dolor abdominal. Ahora sí se agrega fiebre y puede haber síntomas ya más grandes, síntomas generalizados, malestar, náusea, vómito, estos principalmente en los niños, ¿sí? Fiebre, náusea, vómito, un malestar generalizado, irritabilidad, llanto, todo eso es muy común en los niños. En el adulto esto afortunadamente ya no, pero si hay dolor abdominal, sí puede haber fiebre y esta sensación constante
de urgencia urinaria, ir al baño, hacer 2 gotas, regresar, otras 2 gotitas. Esto son datos característicos de una infección de vías urinarias, de una cistitis. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando la infección no se controla en la vejiga y asciende a través de los uretreros y llega a los riñones? Y ahí sí la cosa se pone mucho más complicada, porque una infección renal, ¿sí?, es mucho más grave. Cuando los riñones se empiezan a inflamar, hay problemas muy importantes, porque no se filtra el líquido adecuadamente, el paciente se empieza a hinchar, la presión sanguínea se descontrola, los síntomas son mucho más francos y característicos, los dolores son fuertes y el paciente empieza a tener un descontrol hidroelectrolítico importante, ¿no? Repito, la presión arterial, el sodio, el potasio, esta bomba que depende directamente de los túbulos renales está fallando, entonces me empiezo a hinchar, aumento mis líquidos, me sube la presión arterial, la cosa se complica importantemente, ¿no? Y de ahí a que yo pueda tener una diseminación hematógena, es decir, que la infección que haya venido por abajo, por la uretra, y haya llegado a los riñones, hay una posibilidad de que esa misma bacteria entre directamente a la sangre, a la circulación, y me dé una infección sistémica, una infección grave, una infección generalizada, o que yo exporte esta bacteria a otro órgano como el pulmón, el corazón o algún otro lado. Y esto es factible. Por lo tanto, siempre serán una urgencia y un tratamiento que requiere un manejo intrahospitalario, un manejo intravenoso con antibióticos de amplio espectro, ¿sí?, poderosos. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil, no debemos dejar a la ligera una infección de vías urinarias. Ya les digo, el sistema urinario se va protegiendo. Fíjense también que tenemos en cada uno de estos estructuras, por ejemplo, los uretreros van teniendo una serie de valvas que van evitando que se regrese la orina. La orina, cuando está en la vejiga urinaria, está estéril. Solo se contamina en el momento en el que sale o en el que pasa por el conducto final, por la uretra, que esa puede tener algo de bacterias. Pero en realidad la orina es un líquido estéril. Imagínense que tuviéramos dentro de la vejiga un líquido lleno de bacterias. Pues moriríamos eventualmente, porque no deben de estar ahí las bacterias, ¿no? Entonces, no le tengan tanto asco. Bueno, ahora hay problemas, hay alteraciones anatómicas que condicionan infecciones de vías urinarias, ¿no? Por ejemplo, una doble vía de salida del conducto, o sea, es decir, imagínense que el riñón, en lugar de tener un uretero que bajara la orina a la vejiga, tiene 2. Entonces, por cualquiera de los 2 lados puede bajar líquido, pero también subir líquido, ¿no? Esa es una. Otra, que los ureteros, que tienen como válvulas que evitan que se regrese el líquido, no están funcionando o no se formaron adecuadamente. Y entonces eso causa que la orina se regrese a los riñones y los hincha y los inflama. A esto se llama hidronefrosis. ¿Okay? Es agua dentro de los riñones, están llenos de agua, están inflamadísimos, ¿sí? Son problemas importantes. Otro problema por el cual es común tener infección de vías urinarias, que la vejiga, en lugar de vaciarse, porque cuando la vejiga se llena y da la señal de que orinemos, se tiene que vaciar por completo. Debe de quedar una orina residual muy pequeña, pero cuando el líquido, la orina que queda ahí, no es tan pequeña, sino tenemos un volumen considerable, ese volumen de orina se puede contaminar fácilmente por bacterias. Al estar estancado, es como un estanque de agua, y entonces ahí cultivamos bacterias y tenemos una infección, ¿ok? Y todos estos problemas se tienen que analizar y se tienen que descartar, sobre todo cuando empezamos a manifestar
datos clínicos de infecciones de vías urinarias. Les voy a decir cómo está hasta el día de hoy las pautas de diagnóstico y de manejo para la infección de vías urinarias, tanto en niños como en adultos. Si nosotros detectamos que un niño tiene una infección de vías urinarias o niña, no debemos dudarlo y tenemos que investigar si no hay un defecto que haya ocasionado que durante la formación de este niño o de esta niña en el embarazo tenga alguna malformación, ¿no? Que no esté bien formada los riñones, la uretra, que no tenga doble vía de salida, que no tenga una orina residual, que la uretra efectivamente termine en el meato urinario y que no esté reteniendo líquido. Vaya, hay que hacer un análisis completo. Antes la medicina era como permisiva en este sentido, decía, bueno, una infección de vías urinarias, si es niño, niña, pues es muy probable que por malos hábitos higiénicos se haya contaminado, vamos a dejarla, a ver, déjenla evolucionar a que tenga otro cuadro más. Y lo que se ha visto es que hay que ser más agresivos, que hay que, desde el primer cuadro, ir a investigar que no haya ninguna alteración, un defecto anatómico, porque si no, y esto se sigue presentando, va a generar un daño renal a futuro. ¿Sí? Y los riñones también son fundamentales para la vida y se van a echar a perder. O sea, si nosotros estamos teniendo pielonefritis, hidronefrosis, problemas renales por un problema de infección de vías urinarias bajo que sube, estamos dañando nuestros riñones. ¿Okay? Entonces eso es una pauta importante para el diagnóstico y para el tratamiento. No tan solo se trata de manejar un antibiótico, porque miren, hay muchas ocasiones en que estamos manejando, ya le duele al hacer antibiótico y antibiótico y antibiótico, y lo único que estamos haciendo es aventando golpes al aire sin tener claridad. Estamos vendados de los ojos, porque puede ser una bacteria que estamos contribuyendo a hacerla resistente. Entonces tenemos que tener un cultivo de orina y un examen general de orina donde evidenciemos que hay alteraciones. Cuando hacemos un examen general de orina vamos a encontrar datos que son muy concluyentes de infección, ¿no? Por ejemplo, la presencia de bacterias, la presencia de nitritos, que son un producto del metabolismo de las bacterias y de los linfocitos, esterasa leucocitaria, que también tiene que ver con inflamación renal. O sea, hay varios factores, hay varias cosas que se alteran en el examen general de orina. E incluso, viendo más allá, nosotros podemos saber qué está tirando por la orina. Está tirando calcio, está tirando cloro, está tirando sodio, potasio. ¿Por qué? Porque no debe de haber grandes cantidades de estos elementos, porque son fundamentales para la vida. Entonces algo me habla de que no está filtrando bien el riñón y está inflamado o está mal. Cristales, hay muchas cosas que se ven. Y el cultivo de orina me sirve para identificar el bicho que me está atacando y buscar cuál es el mejor antibiótico que existe para matarlo, porque si lo dejamos moribundo y se recupera, se va a hacer resistente a ese tratamiento que yo le di y me voy cerrando puertas, y entonces va a llegar un momento en que voy a tener un monstruo de 3 cabezas al cual solo le voy a poder tratar con medicamentos intravenosos o inyectados cada 8 horas, y lo cual va a ser un tratamiento muy molesto y mucho más costoso. Por lo tanto, hay que abordar bien las infecciones de vías urinarias, hay que tratarlas bien también, ¿no? Bueno, déjenme ver si tengo aquí alguna pregunta. Sí tengo varias, que bueno. A ver, miren. Vamos a ver aquí. Mario dice:
¿por qué se hacen las llamadas piedras en el riñón? Literal, ¿nos sale a uno piedras? Bueno, sí, el carbonato de calcio forma piedras. Entonces, si por ejemplo uno toma sales de calcio, por ejemplo el gel de estos para las pastillitas Tums, por ejemplo, ¿no? Que es una marca comercial, o que son carbonato de calcio para la acidez, uno puede estar formando piedras con el tiempo. Hay otro, y el calcio así de esa manera no se elimina tan fácilmente. Hay otras personas que tienen predisposición genética a formar piedras de calcio, y entonces al llegar a la coladera, los riñones no se pueden orinar porque es muy pequeño el tejido para filtrarlo y se quedan ahí y vamos formando piedras. Y bueno, ahí les cuento, cuando una piedra quiere salir y se impacta en un cáliz renal, en una pielecilla o en una de estas coladeras, genera un dolor que es sumamente exquisito, es de los más dolorosos que existen descritos en el mundo, ¿ok? Entonces sí hay piedras. Hay dos tipos de tratamiento para esas piedras. Uno, con un medicamento, si la piedra no es tan grande, se hace que se dilate este cáliz renal o esta coladera para que pueda pasar la piedra y se orine, que es mucho más fácil. La otra es que por medio de radiofrecuencia se acerca un electrodo, se emite una frecuencia de sonar y ¡puc!, la piedra explota. Y se hacen micro piedritas y estas sí se pueden orinar. Ok, Cecilia nos dice: ¿por qué cuando uno está embarazada o se tienen relaciones como mujeres es más propenso a tener infecciones de vías urinarias? Bueno, precisamente es por esto. Mira, el tamaño de la uretra de la mujer es pequeñito, ¿no? Mide unos centímetros, 3, 4 centímetros. Y en un tris, una bacteria ya está directamente en la vejiga. O si yo estoy friccionando constantemente la uretra, la inflamo y también esto me genera una uretritis, una sensación de inflamación, de ardor, de urgencia urinaria. Y es muy fácil también que una bacteria de las que están ahí en la piel llegue rápidamente e infecte. Y es por eso, simplemente por anatomía, que las mujeres tienen muchas más infecciones de vías urinarias. Y en el embarazo, si esto le sumamos que la presión que va ejerciendo el producto y el desplazamiento que va haciendo de las estructuras en el abdomen, también hace más propensa a infección de vías urinarias. Doctor, yo voy muchas veces al baño. Tengo la sensación de querer hacer, pero cuando voy no sale nada. La sensación no se quita. Esto puede ser una infección. No tengo ningún otro síntoma. Gracias por el programa, Ana. Bueno, sí, Ana, a mí, si fueras hombre, yo pensaría también en los hombres de mediana edad, descartar que no se trata de una hipertrofia prostática, ¿no? Porque eso es otra cosa, que también puede tener sensaciones de ir al baño, no poder orinar. En este caso, al ser una dama, Ana, pues sí buscaría que descartes una infección de vías urinarias o una alteración funcional o anatómica del sistema urinario, de todo, los riñones hasta la parte final de la uretra. Doctor, dice: ¿por qué la sal es mala para los riñones? ¿Cuál es la relación y por qué a unas personas les afecta más que a otros? Saludos, excelente tema, Pamela, gracias. Bueno, Pamela, la sal es mal para todos. ¿Por qué? La sal retiene líquidos, aumenta el líquido sanguíneo o el volumen, nos va a aumentar la presión, va a hacer que las arterias con el paso del tiempo se hagan duras y esto va a permitir que te aumente más la presión porque no la vamos a poder regular. Necesitamos unas arterias que sean elásticas, no tiesas. Entonces es mala como se le vea, ¿sí? El riñón finalmente podrá
tratar de eliminar la sal que consumimos de más y la va a orinar. Pero si nosotros le ganamos a este mecanismo compensador, la sal se empieza a acumular y nos genera estos daños. A corto, a mediano y a largo plazo sobre todo. Doctor, aguantarse para ir al baño puede afectarnos. ¿Y a quién le perjudica más? ¿A los hombres o a las mujeres, Sandra? Ok. Bueno, Sandra, esto es una realidad, ¿no? El que se aguanta pierde. Porque el hecho de retener la orina en la vejiga condiciona infecciones, porque tenemos que tener un flujo constante que esté limpiando la uretra, este conducto, para que las bacterias no asciendan. Las mujeres, vuelvo a insistir, al tener un conducto más pequeño, son mucho más propensas a tener más infecciones, más que los hombres. No es lo mismo que una bacteria microscópica recorra 2, 3, 4 centímetros que recorra 5, 6, 8, 10 centímetros. No hay comparación. No le alcanza para llegar. Muy bien. Aquí, gracias también por estos comentarios que voy a leer, que son de imperfecto. Dice Sandra Guevara: doctor, saludos. ¿Ya no supo nada de la viruela símica? ¿Qué ha pasado? La verdad es una buena pregunta. Yo no he sabido nada, pero voy a tratar de buscar información para mantenerte informada, Sandra. Carla dice: buenas tardes. Y sobre el COVID-19, todo el mundo se relajó. Carla, sí. Sí, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud y que la FDA y que muchos países hayan declarado, incluido el nuestro, el final de la emergencia por COVID-19 ha hecho que pase a un segundo plano. No solo se trata de un decreto, sino se trata de una evolución ya previamente anunciada sobre pues la gravedad que iba y el curso que iba a tener, que iba a ir disminuyendo afortunadamente, se iba a ir adaptando al huésped, o sea, a nosotros, para no matarnos, sino infectarnos, y finalmente pasaría a una etapa de permanencia endémica, o sea, va a estar ahí, nos vamos a enfermar, sigo teniendo pacientes con COVID, pero nada que ver con el pasado, ¿no? Son pacientes que cursan con algunos síntomas o salen, pero que no se van al hospital y que por supuesto no tienen un desenlace fatal. Hernán dice: ¿las diálisis son por el tema de las infecciones de vías urinarias? Bueno, Hernán, excelente pregunta. Si yo estoy teniendo una infección crónica a nivel renal, puedo generar una insuficiencia renal. Y una insuficiencia renal en algún momento de nuestra vida va a requerir una diálisis, sobre todo una insuficiencia renal crónica, que es la que es delicada. La función renal, el riñón va a dejar de funcionar, de filtrar, nos vamos a empezar a retener partículas, toxinas que nos van a dañar y nos van a matar si no las eliminamos. Por eso las diálisis serán necesarias. Gloria dice: las piedras en los riñones, ¿por qué o cómo se forman ahora que lo menciona? Bueno, lo comentamos, que son sales de carbonato de calcio o de otros elementos, sí, pero principalmente de calcio, y por una dieta rica en sales de calcio, sales minerales, ¿no? Por ejemplo, aquel que toma puro Tehuacán como agua, hay muchas sales ahí, se van acumulando, van formando piedras, y entonces se forman estas piedras o los litos renales, los cálculos renales. Ok. Chávez dice: buenas tardes, doctor. El riñón, si falla, es un problema serio. ¿Cómo poder tener cuidados? Pues sí es serio, muy serio. Aquel que le falla el riñón y que cae en una diálisis, su vida va a cambiar por completo. Y es algo que no se le desea a nadie, porque genera una convalecencia importante, infecciones frecuentes,
podemos tener incluso, si nos hacemos diálisis abdominal, peritonitis, ¿sí? O una oclusión intestinal, o si es una hemodiálisis, una infección sanguínea grave, vaya, y no sustituyen ni se acercan por mucho a la función renal. Por lo tanto, hay que cuidar mucho los riñones. Lorena dice: buenas tardes, doctor. ¿Las infecciones vaginales tienen que ver con algún tipo de problema urinario? ¿Es local o son hongos o son bacterias? Tengo muchas dudas. Ok. Eso siempre solo se trata por encima. Bueno, afortunadamente es otra estructura, otra cavidad que comparten una misma situación anatómica, están pegados, ¿no? Pero definitivamente no. O sea, una infección de vías urinarias, está inflamado, está irritado la uretra, que se encuentra en la parte superior, en el caso de las mujeres, en la parte superior de lo que es la vagina. Pues lo podemos identificar muy bien, ¿no? Porque está por debajo de lo que es el clítoris, ¿no? Ahora, lo que tú mencionas, esta estructura, ¿no? Lo que viene siendo las infecciones vaginales están por debajo de la uretra y no están relacionadas, ¿eh? Por lo tanto, una mujer puede tener infecciones de vías urinarias y no tener una infección vaginal. Entonces, sin duda es un tema interesante, es un tema para el cual no vamos a tener tiempo de hablar, pero será un tema que pudiéramos tratar definitivamente en este programa, ¿no? Miguel dice: saludos, doctor. En los riñones a mi mamá le mandaron hemodiálisis y no sé cuál es la diferencia con la diálisis que tenía antes. Bueno. La diálisis peritoneal, que es donde metemos a través de un catéter que introducimos en el peritoneo, en el abdomen, líquido, y por medio de ese líquido que ponemos unas bolsas de 2-3 litros y las dejamos ahí 4 horas, lo que estamos tratando de hacer es que el peritoneo, esta capa que cubre todo el intestino, sirva como una malla que ayude a filtrar todas estas partículas y estos líquidos que están circulando en la sangre, que deben de eliminarse, y que a través de una cosa que se llama ósmosis, o sea, donde hay una presión mucho mayor por la cantidad de sales que tiene estos líquidos, los jala y los intercambia. Entonces, eso es un concepto un poquito complejo, pero lo que se está buscando en la diálisis peritoneal es limpiar la sangre de estos productos de desechos que originalmente tendría que hacer el riñón. Pero llega un momento en que el peritoneo ya no funciona y ya no sirve la diálisis, y entonces empiezan a acumular la bilirrubina, las toxinas y muchas otras cosas que nos dañan. Entonces recurrimos a la diálisis sanguínea o la hemodiálisis, que nos conectan a través de los vasos sanguíneos y que por una máquina que tiene un filtro, pues esa se encarga de hacer toda esta función de los riñones. Ahora, sería muy fácil que todos los insuficientes renales tuvieran una hemodiálisis en su casa, lo cual no puede pasar. Primero, es un aparato muy caro, pero sumamente caro. Hay en algunos hospitales, incluso ni siquiera en todos. Lo tienen que compartir con cientos de pacientes. Los pacientes se infectan, y a pesar de que tengas todo el dinero del mundo y que tengas un aparato y una sala de hemodiálisis en tu casa, te complicas. Se complica, se infectan, se mueren los pacientes. ¿Por qué le pasa? O sea, no respeta esto, no respeta ningún tipo de posición, de credo, de nada. Entonces, no se crean que solo se trata de eso. Bianx me dice: saludos, doctor, amo escucharlo y que siga leyendo nuestros comentarios. Gracias. Otro que no tiene nombre dice: los padecimientos de riñón solo es por vías urinarias. No necesariamente, pero es una vía de afección. Serrano me dice: buenas tardes, doctor. Una pregunta: a mi hijo le detectaron una infección de vías urinarias, pero
le llegó por un dolor en inglés y de ahí salió cómo detectarlas. Bueno, probablemente esa era la manifestación, el dolor. Hacia ahí se irradiaba este dolor y era una infección de vías urinarias, ¿no? Diana dice, benditos riñones. Silvia, buenas tardes. La sal que comemos en el día provoca estas piedras. No, afortunadamente. Esta sal no, la sal normal. Luis, mi M, si me operan por piedras, ¿me pueden volver a operar por lo mismo? Definitivamente sí. A mi tía la van a volver a operar y si me permite, ¿cómo poder prevenir esas piedras? Habrá que analizar muy bien el tipo de dieta, la predisposición genética y el consumo de algunos alimentos o de algunas bebidas con sales, carbonato de calcio. Zona Cero dice, saludos desde Tijuana. Las infecciones de vías, las relaciones sexuales provocan infecciones en los hombres en vías urinarias. Puede ser, pero la verdad, por los mismos motivos que ya expusimos sobre la extensión de la uretra, es mucho más difícil que le pase eso a un hombre que a una mujer. Por mucho, la mano la llevan las damas. Patita lastimada dice, lo quiero mucho, doctor. Gracias, igualmente. Panda Rojo dice, ese doctor, buen tema. Mi papá tiene problemas y tiene riesgos de que lo canalicen y tenga una sonda. Ojalá todo el mundo se cuide. Bueno, esto puede pasar, ¿no? Es una de las complicaciones. Cuando falla, pues hay que tratar de mantener el flujo constante de orina y esta sonda puede ser desde los riñones o una sonda ureteral, ¿no? Leo los últimos comentarios que me llegaron y vamos a despedir el programa. Muchas gracias. Dice, ¿qué ocasiona que uno tenga infecciones urinarias? ¿Hay manera de evitarlo? Sí, malas higienes, por ejemplo. O sea, es muy común en los niños chiquitos, niños, niñas, sobre todo niñas, cuando aprenden a ir al baño, que tengan una mala higiene y ahí, por medio de sembrado, al limpiarse, lleven bacterias a la uretra, ¿no? Y la otra es que tomar agua, líquidos, y sobre todo se recomienda acidificar la orina con qué, cosas que tengan cítricos, ¿sí? Agua de limón, de Jamaica, eso ayuda mucho. Dice Mariana, Pamela dice, hay niños que puedan tener infección en vías urinarias y esto es por la alimentación o algo en específico. Más que por la alimentación, Pam, es por lo que acabo de comentar, que es los hábitos de limpieza, ¿no? Los hábitos de limpieza cuando van al baño, cuando se bañan, ¿sí? El tipo de ropa que utilizan, eso no lo había mencionado, pero por ejemplo, las prendas de algodón, pues absorben incluso la orina, guardan buena temperatura, pero las que son de nylon y telas sintéticas aumentan la temperatura, facilitan el crecimiento bacteriano y si uno llega a tener orina o restos de orina ahí, funcionan también como medios de cultivo y al no absorberse, pues puede ser que también por ahí las bacterias asciendan. Doctor, sé que no es el tema, pero podría hablar o comentar si las cenizas del popo pueden afectar a quienes somos alérgicos a casi todo. Gracias, ya soy seguidora Marta. Gracias, Marta. En 10 segundos debo decir que sí, afectan cuestiones respiratorias, ¿no? Desde la punta de la nariz hasta los bronquios. No es bueno respirar este polvo volcánico porque las partículas son muy pequeñas y también son difíciles de sacar, ¿no? Entonces, si llega a haber una emisión de polvo, hay que utilizar un cubrebocas, permanecer en casa, seguir las recomendaciones y por ahí les voy a buscar más información para que podamos tener, como esto va a seguir, tener más herramientas para cuidarnos, ¿no? Doctor, tener ardor ya es un foco rojo de una infección. Si el ardor es constante, sí. Si el ardor va incrementando, sí. Si no hubo una causa que justificara por qué me arde, que no sé, como una fricción, una irritación, pues sobre todo sí. Finalmente, dice, ¿las personas diabéticas son más propensas a tener infecciones urinarias? Gracias, Marco. Marco, buena pregunta, excelente, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque un diabético mal controlado va a orinar glucosa. ¿Y qué creen? La glucosa es un alimento muy rico para las bacterias. Entonces, pues con mucha mayor facilidad una bacteria que asciende a la uretra se va a alimentar
se va a fortalecer y va a generar una infección mucho más seria. Además, las defensas, el sistema inmunitario de los diabéticos está deprimido por lo mismo. Fíjense que se ha visto que los leucocitos, o sea, las células de defensa del huésped o del diabético, van a estar deprimidas por la gran cantidad de azúcar que tienen. No funcionan óptimamente. ¿Ok? Así que sí. Bueno, ya me estoy pasando. Muchas gracias por sus preguntas, muy nutridas, muy enriquecedoras. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Y les deseo lo mejor, que sean muy felices y que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río. Soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolanco-lomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.